presidente. Señorías, ¿qué sentido tiene este debate? ¿Cuál es la razón política que les ha llevado a 25 días de que se cumpla el plazo para que se convoquen de nuevo elecciones si siguen bloqueando la situación, a intentar convertir el mes de abril en un mes de conflicto institucional cuando nuestra principal tarea, yo diría casi la exclusiva, debería ser intentar investir un nuevo gobierno? ¿Qué sentido tiene que el Parlamento de la 11ª legislatura pretenda controlar políticamente al Gobierno de la 10ª legislatura, a un Gobierno que ha cesado y que precisamente por estar en funciones no puede hacer política? ¿No será que coincidencia porque el Gobierno en funciones sea del Partido Popular y esté presidido por Mariano Rajoy, verdad? Pues si esa no es la razón, entonces, ¿por qué se pretende ejercer un control más allá de lo permitido por la ley, en contra de todos los precedentes jurídicos y parlamentarios y con el único objetivo de hacer oposición y de gastar el Gobierno intentando convertir esta Cámara en un escenario de precampaña? ¿Por qué, señorías? Porque esa es la verdadera intención que subyace en esa iniciativa. Y antes de presentarla, algunos deberían haber tenido alguna dosis de prudencia y de rigor y al menos un poquito de coherencia. Y eso no va por usted, señor Errejón. ¿Cómo le vamos a pedir prudencia? No nos sorprende que quieran cambiar los precedentes y las reglas del juego. Es que eso va en su ADN. Si quieren cambiar todo el sistema, ¿cómo no van a querer cambiar esto? Por eso no nos sorprende, ni desde luego compartimos en absoluto sus argumentos. Sorprende, sin embargo, que reclamen la necesidad de control político a un Gobierno en funciones quienes en Cataluña sostenían a un Gobierno que mantuvo dicha naturaleza durante 102 días sin ser sometido a ninguna comparecencia ni ninguna sesión en pleno. Sí, señores. Y luego dan lecciones constitucionales en esta tribuna. Y no me digan que nadie lo pidió, porque nuestro grupo lo hizo, y para una cuestión extraordinaria y trascendente, para que el señor Mas explicara si el Gobierno de la Generalitat en funciones iba a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional que le afectaban, y ustedes se opusieron a ello. Y no me digan tampoco, como argumentaron en la Junta de Portavoces, está en el acta, que el caso de Cataluña no es trasladable al que hoy debatimos porque en el Parlamento de Cataluña no había una voluntad política mayoritaria que pretendiera el control de Gobierno en funciones. ¿Pero qué clase de argumento jurídico es ese, señoría? La ley es igual para todos y su aplicación no depende del criterio de la mayoría. Es al contrario. La ley es la salvaguarda de las minorías respecto a las mayorías. Y mientras no se cambie, igual para todos igual. En eso consiste el principio de legalidad. Y en Andalucía ocurrió lo mismo. Y durante 81 días que transcurrieron desde las elecciones hasta que Susana Díaz logró la investidura, no hubo ni una sola comparecencia, ni una sola sesión de control. Es más, no hubo ni siquiera ni un solo pleno ordinario, señoría. Y no las hubo porque la mesa encargó un informe a los servicios jurídicos, que luego ustedes respaldaron. ¿Y sabe lo que concluía ese informe de los servicios jurídicos? Que carecía de sentido ejercer la labor de control político frente a un Gobierno que se limitaba a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Página 6. Y mi pregunta es, ¿por qué lo que sirvió para el Parlamento de Andalucía hace unos meses con el respaldo suyo y suyo no sirve ahora para el Congreso de los Diputados? ¿Por qué se está sosteniendo aquí una interpretación tan distante como distinta que la que se sostuvo allí? ¿Es que la ley que se aplica en Andalucía es distinta? No, señorías, porque la Ley de Gobierno de Andalucía del año 2006 reproduce casi literal y miméticamente la Ley de Gobierno nacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es lo que todos ustedes están pensando. Lo distinto es que el Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía era socialista y la presidenta Susana Díaz. Esa es la diferencia. Y luego vienen aquí a hacer discursos de regeneración y de igualdad de trato. Vaya coherencia, señoría. Invocan en su escrito, además, un precedente, también se ha dicho por el señor Rejón, de 1981 del Gobierno de la UCD,
cuando ni siquiera, señorías, estaba aprobado el reglamento de esta Cámara, que es del año siguiente, del año 82. Pero no confundan, en ese año no hubo una sesión de control al uso, porque lo que finalmente hubo fue una comparecencia extraordinaria del ministro del Interior en funciones. Pero ya que invocan supuestos precedentes de hace 35 años, se lo voy a poner más fácil todavía. ¿Me pueden decir si conocen un solo caso en que un presidente del Gobierno o un ministro socialista en funciones haya comparecido en esta Cámara para someterse a control parlamentario en los últimos 35 años? ¿Me pueden decir algún solo caso? Pues no se esfuercen, porque no hay ninguno. Porque la primera vez y única vez que un Gobierno en funciones ha comparecido para informar ante esta Cámara desde 1981 ha sido en esta legislatura, precisamente con un Gobierno popular. Y encima quieren llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Vaya rigor y vaya papelón. Señorías, nosotros no compartimos esta iniciativa y pensamos que, con carácter general, un Gobierno en funciones ni puede ni debe estar sometido a la exigencia de responsabilidad política de una Cámara que no le ha otorgado la confianza. Y esto es así porque el Gobierno en funciones deriva el principio institucional de la prorrogatio, de evitar la continuidad, de evitar un vacío de poder y mantener la vida del Estado. Y así se estableció en el artículo 101 de nuestra Constitución. Ahora bien, el instituto de la prorrogatio no pretende que el Gobierno pueda seguir actuando como si no hubiese cesado. Muy al contrario. Precisamente por estar en funciones y tal y como establece el artículo 21 de la Ley del Gobierno, que es el que habla del Gobierno en funciones y no el 26 que ustedes invocan continuamente, tiene unas facultades limitadas al despacho ordinario de los asuntos públicos, no pudiendo desarrollar ninguna política de carácter innovador. ¿Y saben por qué? Porque la ausencia de confianza parlamentaria le priva del requisito indispensable para poder realizar esas políticas innovadoras. Y si las actividades de mera gestión carecen de relevancia política, si el Gobierno en funciones no puede hacer política, entonces, señorías, ¿qué pretendemos controlar? Si el Gobierno se está extralimitando en sus funciones, ¿qué queremos? Que estas Cortes realicen una función arbitral que el ordenamiento jurídico reserva en exclusiva al Poder Judicial. Porque si eso es lo que queremos, los que al final nos estaríamos extralimitando en nuestras funciones seríamos nosotros. Por eso no se sostiene esa afirmación de que el Gobierno está incontrolado, porque no lo está. Lo que está es muy limitado, porque está en funciones, pero siempre sometido al control jurisdiccional, señorías. Y no me digan que lo que se pretende no es control, sino información, porque a eso el Gobierno nunca se ha negado y tienen el mejor ejemplo esta mañana con la presencia del presidente del Gobierno en funciones. Ni me digan tampoco que se trata de controlar exclusivamente decisiones que han sido adoptadas por el Gobierno estando en funciones, porque aquí en esta mesa se han calificado comparecencias para pedir explicaciones por actuaciones pasadas. Es lo mismo que esa nueva teoría de que la exigencia de control al Gobierno no se basa en la previa relación de confianza y que, por tanto, el único que ahora está limitado es el Gobierno, pero no así esta Cámara, porque nace de la soberanía popular. Muy bien, esto está muy bien. Pero ¿cómo que no estamos limitados? Es que lo estamos por ley. Entonces, ¿por qué no podemos, por ejemplo, presentar una moción de censura o tramitar unos presupuestos? ¿Cómo que no estamos condicionados? Fíjense si lo estamos, que si no conseguimos formar gobierno en 25 días, nos disuelven automáticamente. Fíjense si estamos condicionados. Es evidente, señoría. Tan evidente como que esta Cámara no puede desarrollar sus funciones en plenitud sin un Gobierno en integridad. Por cierto, es lo mismo que reza el informe del Parlamento de Andalucía, página 12. Más dosis de coherencia. Y ahora, señorías, en vez de buscar una salida pactada y razonable y una posición de equilibrio, quieren lanzar a esta Cámara a un conflicto institucional. Y sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ya anuncian que pretenden someter al Gobierno a una sesión de preguntas de control general, en contra de toda norma, de toda lógica política, de todo procedente y, además, en contra del propio informe de la Secretaría General de esta Cámara, que dijo que solo era posible el control de forma extraordinaria, no ordinaria, y de forma singularizada y no general o por cupos, como son las sesiones de control los miércoles. Y, por cierto, ¿por qué ahora sí sesiones de control al Gobierno y no a comienzos de febrero? ¿Por qué en febrero no era una prioridad?
No sería porque entonces el señor Sánchez iba a intentar en marzo una investidura, ¿verdad? Seguro que no. Pues eso, señorías, pues eso. ¿Qué más quieren que les diga si son sus actos los que desvelan sus verdaderas intenciones? Y termino. Allá cada uno con su responsabilidad. Pero les diré algo. Pueden ganar esta votación, pero no por ello tienen asegurada la razón, y mucho menos el respaldo de los españoles, que están perplejos por el continuo espectáculo teatral y el sinfín de fotos, de reclamaciones de sillas, de reuniones, de versiones contradictorias y de idas y venidas que están dando para intentar ocultar la única verdad que es válida en democracia, que es la realidad de los votos. Y por mucho que ustedes se empeñen en disimularlo, la realidad de los votos lo que nos dijo es que el Partido Popular volvió a ganar las elecciones y lo hizo por voluntad de los españoles, que no quisieron ni el cambio ni, desde luego, que quien perdió las elecciones fuese presidente del Gobierno. Por eso ahora no les salen las cuentas, porque antes no tuvieron los votos. Y todo lo demás sobra, señorías. Todo lo demás es humo, solo teatro y humo. Y cuanto antes lo comprendan, será mejor para todos. Muchas gracias. Gracias, señor Bermúdez de Castro.